las etapas primigenias de la medicina no se consideraba que existían esto, no se sabía, no se conocía que existían este tipo de enfermedades. Se pensaba que las enfermedades eran cuestiones místicas, morales, o incluso desequilibrio de humores, como decían los griegos, ¿no? Y recién a partir del invento de equipos como el microscopio, se encontró que había un mundo de organismos que no estaban al alcance de la vista común, estaban en el mundo microbiano. Entonces el microscopio contribuyó a descubrir este tipo de agentes que también estaban compartiendo el medio ambiente con nosotros. Y con el tiempo se logró identificar que algunos de ellos eran causantes de enfermedades, de problemas de salud. Así que esto revolucionó la medicina y por lo tanto también comenzó a buscarse algunas soluciones terapéuticas, ¿no? ¿Qué hacer para combatir a estos microorganismos? Y ojo, con la particularidad que no nos afecten a nosotros, que sean solamente capaces de dañar a este agente causal sin producirnos daño a nosotros como hospederos. A propósito de eso, el famoso triángulo epidemiológico, creo que habíamos comentado alguna vez, sí, que considera tres partes, y ahí se habla de huésped al hospedero, al individuo, al paciente, y por favor el término correcto es hospedero, como dicen decir. Entonces, hay una serie pues, de quimioterápicos, agentes farmacológicos que permiten luchar contra estos microorganismos. Y ahí surge el concepto de quimioterapia. Pero hay que precisar, hay dos tipos de quimioterapia, ¿verdad? La quimioterapia antimicrobiana, que es el tema de hoy día, y la quimioterapia antineoplásica, que es la que llamada se uso de fármacos contra enfermedades neoplásicas, hablemos particularmente de cáncer, ¿no? Esa es una quimioterapia que no es el tema de hoy. Pues aquí estamos restringiéndonos a la quimioterapia antimicrobiana. Hay algunos antecedentes que es importante recordarlos, ¿sí? Como decía, cuando se comenzaron a hacer las primeras observaciones microscópicas, se observó que existían estos agentes y se encontró que había asociación de estos agentes con enfermedades. Y algunos investigadores notables de esa época, pues, como Pasteur, dieron en verdad la primera pauta de causalidad de estos gérmenes respecto a enfermedades que aquejan al ser humano. Y se comenzó a buscar opciones terapéuticas, farmacológicas. Y muchas de estas opciones, fíjense, son producto de cuestiones accidentales, ¿no? Casi anecdóticas. Ese caso particular, por ejemplo, de las sulfas y la penicilina. En el primer tercio del siglo pasado, en los años 30, ocurrió una cuestión bastante casual. Se observaba en estas muestras que se miraban al microscopio que había una gran cantidad de gérmenes, pero que no se delimitaba bien su estructura anatómica. Parecía que tenían ciertos organelos internos, por ahí se insinuaba aparentemente un núcleo, a veces pseudópodos, a veces filamentos, pilosidades. Entonces a alguien se le ocurrió, dijo, vamos a ver si aplicándole algún colorante podemos aclarar esas estructuras. Y en esa época había un colorante que se utilizaba mucho para medir un rojo, por ejemplo, ¿sí? Vestimenta, un colorante rojo. Y se le ocurrió a alguien pues, aplicarle gotas de este colorante a estas muestras digamos, donde se observaba el microorganismo. Y en verdad se observó que comenzó a clarificarse sus estructuras. Se dijo, mira, tienen una membrana, tienen un órgano interno que es el núcleo y así. Pero también, adicionalmente, observaron que algunos de estos microorganismos, cuando se ponían en contacto con este colorante, perdían dinamismo y se paralizaban e incluso algunos se destruían, se lisaban. Entonces la conclusión lógica fue de que algo había en ese colorante que hacía daño a estos microorganismos. Y la racionalidad científica lleva pues a curiosear, digamos, un poco más profundamente esto. Entonces se dijo,
Si estos microorganismos en verdad están relacionados a tal o cual enfermedad, ¿qué pasaría si yo le administro al paciente que sufre esta enfermedad, esta infección? ¿Qué pasaría si yo le administro este colorante? Y se encontró que hubo una respuesta, digamos, positiva en ese sentido. Y ahí surgen las sulfas. Las sulfas son derivadas de ese colorante frontosino. ¿Sí? Así se descubrieron las sulfas. Más o menos una década después, algunos investigadores, donde uno de ellos, Fleming, es el más conocido por sacar el descubrimiento de la penicilina, no solamente se le atribuye a Fleming, pero también ocurrió un hecho también así, casi de novelesco, ¿no? Se dice que estuvo observando algunas placas de cultivo de unos cocos, creo que era estafilococo que había cultivado, y tomaba muestras y lo observaba a microscopio. En una de esas ocasiones se olvidó, dicen, destapado esta placa de cultivo y había caído una gotera, pequeña gotera del techo de su casa, que en Inglaterra, pues, al menos en ese tiempo, había construcciones básicamente de madera y había una serie de mohos, hongos en las paredes de los techos. Y había caído una gotera y en la zona donde ha caído no había ningún germen, ningún microorganismo que había estado poblado primero, ¿no? Antes de eso. Entonces, realmente con mucha curiosidad científica, pues se fijó y dijo, ¿cuál es la razón de que no hay gérmenes aquí? Acto mecánico, cayó la gotera y los desplazó. Tomó muestras y vio que la mayor parte de esos gérmenes que estaban en el borde de ese halo estaban destruidos, lisados. ¿Sí? Entonces también dijo, pues algo tiene esta gotera que ha provocado la muerte de estos microorganismos. Y eso lo llevó al descubrimiento de la penicilina, porque esa goterita venía de un moho que estaba arriba de un hongo que se llamaba Penicillium notatum. Y ahí surge la penicilina. Entonces, esos son los albores de la quimioterapia moderna, y que después hubo una explosión en los años 40-50 con la streptomicina, el cloramfenicol, algunos aminoglucósidos, ¿sí? Y bueno, pues en la etapa actual se considera que los pacientes, al menos internados en un hospital, cuando menos un tercio está recibiendo quimioterápicos antimicrobianos. Por lo tanto, es uno de los grupos de fármacos más usados. Y por desgracia, mal usados. Por desgracia, mal usados. El problema más serio que tenemos ahora es de la resistencia microbiana. O sea, los gérmenes desarrollan una habilidad extraordinaria para adaptarse a los quimioterápicos y elaborar mecanismos que les impiden ser destruidos por estos quimioterápicos. Se llama resistencia bacteriana. Y la resistencia fundamentalmente está sustentada en el pésimo uso que hacen los profesionales de salud y en la automedicación. Por si acaso, la automedicación no es un problema, ni es una realidad solamente propia de países como el nuestro. La automedicación existe en todo el mundo, pero es diferentísima la automedicación del mundo culto a de este mundo, digamos, casi bárbaro que vivimos nosotros. ¿Sí? La automedicación en el mundo culto es complementaria. En cambio, en nuestro mundo es suplementaria. O sea, la gente evita ir al profesional de salud y se automedica. En cambio, en el nuestro mundo van al profesional de salud y comienzan a usar otros fármacos que complementen lo prescrito por el profesional de salud. Es diferentísimo la automedicación. Entonces, como aquí se usa irracionalmente, estos fármacos pues se derivan en la resistencia. Hay que precisar algunos conceptos, sí, que es importantísimo. Por ejemplo, la quimioterapia se refiere al uso de fármacos que van a combatir a estos agentes infecciosos. Repito, estamos hablando de quimioterapia antimicrobiana, no la antineoplasia. Y hay un concepto por ahí que es común escucharlo ahora, el término de antibiótico. ¿Alguien tiene una idea de qué cosa es antibiótico? ¿Alguien de ustedes? ¿Sí? Sí. Cualquier entonces fármaco que mata, dice, que era a microorganismos. En este caso patógenos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Claro, no solo mata, también nos puede paralizar. Ya, puede matarlo paralizar. Muy bien. ¿Qué dicen? ¿Hay algún detalle más? El término correcto sería antimicrobiano. Claro, el antimicrobiano entonces es igual a dar antimicrobiano que antibiótico. No. Antibiótico tenemos
Antivida, prácticamente. Antivida. Claro, bio. Ya, más o menos. Todos Por ahí de vida tiene que ver. abarca todo. Agarra todo. ¿Y cómo lo- Miren, General, claro. les he señalado dos casos, azulfas y la penicilina, ¿no? Las sulfas son quimioterápicos puros, originalmente sintéticos. Les decía que era un colorante conducido, sustancia química común. ¿Sí? Y les hablé de la penicilina. ¿Qué les dije de la penicilina? ¿De dónde se derivó? ¿Cómo? De un hongo. ¿Qué es el hongo? Un organismo vivo. Ahí está la diferencia. El quimioterápico que se deriva, al menos originalmente, de un organismo vivo, es el único que recibe el concepto de término de antibiótico. El otro, que es sintético, que no se deriva de un organismo vivo, solamente es un quimioterápico común. ¿Ya? Entonces, antibiótico es todo quimioterápico que se deriva de un organismo vivo. Por lo tanto, todo antibiótico es un quimioterápico, pero no todo quimioterápico es un antibiótico. ¿Sí? Concepto, a lo mejor, pues, un poco anecdótico, pero es importante, pues, por lo menos como cultura médica. ¿Y qué significará espectro? ¿Tienen alguna idea? Un rango. Un área. Un rango. Un rango de variedades de microorganismos que son afectados por el quimioterápico. Entonces, si hay un quimioterápico que combate varios tipos de microorganismos, será de amplio espectro. Y el que solamente coge uno o dos, espectro reducido. Por ejemplo, las penicilinas solamente son activas sobre pocos, y peor aún, pocos gram positivos, ni siquiera gram negativos. En cambio, por ejemplo, con la fenicola, las tetraciclinas coge penicilinas, coge cocos, coge diplococcos, coge bacilos, leptospiras, coge algunas veces hasta ciertos virus, parásitos. Entonces, una diversidad mucho mayor. E incluso de los cocos coge gram positivos y gram negativos. Son de amplio espectro. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos convendrá? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué nos convendrá? ¿Usar amplio espectro o espectro reducido? Espectro reducido. Espectro reducido. Espectro reducido, ¿por qué? Por la flora intestinal. ¿Por qué? ¿Por qué? Flora intestinal. Evitar daño. Evitar resistencia, flora intestinal. Evitar un daño innecesario. Más que resistencia, porque nosotros ¿qué queremos? Que solamente se combata al germen causal de la infección. Evitar los bacterias comensales. Porque tenemos exactamente bacterias comensales. Floras en todas casi las flora cutánea, flora nasal, flora faríngea, flora audiotótica, flora vulvovaginal, las mujeres, flora intestinal o gastrointestinal, que son necesarísimos para nuestros procesos incluso fisiológicos. Entonces, ahí está el fundamento, ¿no? Que debemos buscar que un quimioterápico solamente combata a la gente que está produciendo el daño y respetar al resto. Respetarlos, dejarlos ahí. ¿Sí? Pero hay ocasiones, ahí viene el peor, en que sí se justifica usar antibióticos de amplio espectro. ¿Cuándo creen? ¿Cuándo dirían ustedes? No, aquí tengo que usar uno de amplio espectro. O sea, si es una infección generalizada. Cuando hay, por ejemplo, infecciones que son potencialmente graves y que no hemos todavía identificado el germen, ¿ya? Por ejemplo, nos llega una infección que está gravísimamente comprometiendo la vida del paciente. Entonces, a veces es complicado hacer un diagnóstico rápido. El diagnóstico no crean que es tan sencillo hacerlo de inmediato, decir, está tratando de enfermedad. No, tenemos que todavía esperar cierta evolución, resultado del laboratorio. Pero no vamos a decirle a un paciente, pues, ¿sabes qué? Por favor, no me toquen nada hasta que el laboratorio no me dé el resultado por ejemplo, el hemocultivo, urocultivo, que demora 72 horas o a veces más. En esa espera el paciente se puede morir. Entonces ahí emplearé uno de amplio espectro para decir, pues, que coja aunque sea la flora, no me interesa, pero le salvo la vida al paciente. Una vez que viene el resultado, y ahí sí hago la precisión, escogiendo el antibiótico que realmente sea útil. ¿Está claro?
O sea, miren, pues, se dan cuenta que en medicina y en ciencia no hay cuestiones absolutas, ¿no? Sí, pero como principio general, deberíamos utilizar el fármaco, el quimioterápico que solamente combata al agente causal de la enfermedad. Bacteriostático y bactericida. Detiene y el otro mata. ¿Bacteriostático qué sería? Evita su reproducción. Solamente detiene el proceso replicativo, metabólico, lo paraliza, digamos, pero no lo mata. ¿Sí? No lo mata. En cambio, el bactericida sí, pues, aniquila. Y entonces, ¿no les parece lógico hacernos una pregunta así? ¿Y yo, pues, para qué quiero bacteriostático? Yo lo que quiero es que mate al microorganismo, entonces debe usar solamente bactericida. ¿Sí? ¿Es correcto ese razonamiento? ¿Yo debería usar necesariamente bactericidas? No. No. ¿Por qué no? Por la respuesta inflamatoria que se puede producir con respecto al... Claro, pero no solo la respuesta inflamatoria. Nuestro organismo tiene una serie de mecanismos de defensa que son los que realmente garantizan que nos curemos. Así que en verdad, el rol curativo de las infecciones, en este caso, no lo dan los antibióticos, lo da nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema defensivo. Los antibióticos en particular y los medicamentos en general tienen un rol de apoyo. No se olviden de esto, ¿ya? No se olviden de esto, y este concepto es fundamental, porque quien tiene así cuadriculado este concepto no va a ser un dependiente de fármacos, no va a ser un prescriptor irracional de fármacos. Si no tiene clara esta idea, van a todo el mundo a recetarle medicamentos como tú dices, no, tengo que recetar medicamentos y el paciente no se cura. Pero si tienen claro este concepto, van a decir, no, pues en este caso no tengo por qué darle antibióticos ni medicamentos, porque si está un paciente con buen nivel nutricional, un buen sistema de defensa, le daré unas dosis nomás de un medicamento bacteriostático sencillo, el más sano y suficiente, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces, por favor, eso es fundamental. Uso racional se refiere a que tenemos que ser criteriosos, pues tener un poco de sustancia gris, ¿no? Para decir, sí, necesito dar a este paciente un antibiótico, y a otro decirle que no. ¿Sí? El uso preventivo. Ustedes, yo estoy seguro que tienen en la cabeza que si, por ejemplo, tienen un paciente con una lesión que piensan que podría infectarse, díganme que no piensan que hay que darle un antibiótico para que no se infecte. Eso es lógico, es elemental, pero no es científico. No es científico y es un error. Y por favor, quisiera, les juro que con grandes expectativas, que ustedes no incurran en ese error tan común de usar irracionalmente los antibióticos como fines preventivos. Si ustedes se van a los servicios de emergencia, por ejemplo, de cualquier hospital que quieran, y averigüen y vean, observen cómo se atiende a los pacientes que llegan con algunas lesiones, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacen? Obviamente le dan su limpieza por ahí, les aplican su sutura, inmediatamente sale una receta con antibióticos. Y le preguntan, ¿por qué necesito antibióticos? Para evitar que se infecte. Y le dicen, tome esto para el dolor. Y para que no se infecte, tome este antibiótico. Eso es una aberración, joven. Una aberración. Los estudios que se han hecho para ver qué tanto está justificado usar profilaxis antibiótica, en la mayor parte de casos no ha demostrado justificación. Pero hay algunos casos que sí. Por favor, yo no estoy hablando de generalidades. En la mayor parte de los casos no se justifica. ¿Cuál es la garantía para que una herida, por ejemplo, no se infecte? La asepsia, la limpieza, la debridación y la eliminación de detritos, de restos, de contaminantes. Esa es la garantía de que no se infecte. ¿Sí? Así que por favor no tiene por qué usarse antibióticos profilácticos. Pero en cambio, por ejemplo, abortos infectados. Ahí sí, los gérmenes que podrían provocar diversión son terriblemente patógenos, por ejemplo, los anaerobios, que están en los conductos vaginales, vulvovaginales. Entonces ahí si hay un aborto infectado en España, pues la cosa es terrible, que no se dé con antibióticos, tiene que hacer intervenciones quirúrgicas, histerectomías, por ejemplo, en mujeres con infecciones severísimas, se le debe dar antibióticos para que no vaya,
ocurrió una infección secundaria. Los apéndices que se han perforado ya tienen 24 horas de evolución. Ya los gérmenes invadieron la cavidad peritoneal. Si no le dan antibiótico se va a infectar, va a ser una peritonitis y posiblemente muerte del paciente. Esos son únicos casos en los cuales se justifica hacer profilaxis antibiótica. Después de que el resto no, por favor. Bueno, hay que recordar o reconocer que hay algunas particularidades farmacodinámicas, por ejemplo, de los quimioterapios, en este caso antimicrobianos, respecto a su mecanismo de acción. No todos los quimioterápicos actúan de la misma manera. Hay diferentísimas formas de actuar. Por ejemplo, hay algunos que inhiben la síntesis de la pared celular o promueven su destrucción. Y ahí verán ustedes que he resaltado las penicilinas y el cefalosporin. En general los beta-lactámicos, podríamos decir. Ustedes saben que las células del mundo animal tienen una estructura muy común, un núcleo, organelos, lisosomas, retículos, no sé qué, membrana celular. Listo. Pero hay otras células que a lo mejor son bastante parecidas, pero que tienen otra estructura, que es la pared celular. Y es vital para su supervivencia de esas células. Entonces, si yo tengo un quimioterápico, con unas bacterias, que solamente va a destruir la pared celular, lo lisa, lo perfora, si quieren ustedes, ¿afectará a esta célula? ¿Ese quimioterápico? No, pues. No, eso es lo que ocurre, por ejemplo, con las penicilinas y las cefalosporinas. No afectan a la célula del huésped, porque no tiene pared celular. Hay otras razones por las cuales pueden tener colaterales, pero no por el mecanismo de acción. ¿Ya? Los demás tienen este mecanismo fundamental, pero tienen otros que si los hace realmente riesgosos, por ejemplo la citosarina, la vancomicina. Estos son antimicóticos y tienen otros mecanismos de acción dañinos, pero por esta particularidad serían prácticamente inocuos. Entonces, eso es una explicación, repito, de por qué las penicilinas, las cefalosporinas y los beta-lactámicos en general, en verdad, son bastante sanos. Pero hay otros que ya lesionan la membrana celular. Y ahí pues lo respetan, por si acaso. Los antimicrobianos no dicen, voy a matar solamente la bacteria que está ahí, voy a lesionar su membrana celular, esa bacteria, y respeto la del paciente. No, no discrimina. Así que afecta a todo. Por eso que tiene efectos colaterales y a veces de riesgo. Estos afectan a la membrana celular. Sí. Otros que interfieren con la síntesis proteica, replicación celular. Ahí tenemos dos subtipos. Los bacteriostáticos como el promenicol, tetraciclina, los macrólidos, y los bactericidas como los aminoglucósidos. Pero todos afectan la síntesis proteica. Otros ya van más al fondo, inhiben la síntesis de ácidos nucleicos. Ya tiene que ver con ADN. Ahí está la rifampicina, por ejemplo, como parte de los quimioterápicos que inhiben la RNA polimerasa, dependiente de ADN, y algunos que inhiben la ADN girasa, la que hace que el ADN se pueda envolver y producir duplicidades. Al paciente, ¿ya? Hay otros que incluso son tramposos, hacen uso del famoso mecanismo de incorporación fraudulenta, se hacen pasar por ácidos, por componentes de sales purínicas y pirimídicas de los ácidos nucleicos. Las cicloretos son antivirales. Se meten ahí en el ADN del virus y se hacen pasar por una base purínica o pirimídica y se replica el virus con el antiviral y se destruye. Y por último, antimetabolitos, como las sulfas, por ejemplo, actúan interfiriendo la síntesis de ácido fólico, que es vital para las bacterias. Entonces, se dan cuenta que son varias formas como actúan los quimioterápicos. Y eso nos permite incluso, a veces, tener precaución para evitar asociaciones o
buscar asociaciones de interacciones favorables, como esta que vamos a comentar. Miren ustedes, cuando usamos más de un quimioterápico a la vez, puede ocurrir sinergias, pero también puede ocurrir antagonismo y en algunos por fortuna indiferencias, eso no se afecta para nada. Y estas son reglas generales que hay que respetar, ¿sí? Miren lo que estoy colocando acá. Bacteriostáticos versus bactericidas. Hay una confrontación. No se llevan bien. ¿Por qué creen? A ver. ¿Por qué creen que no sería conveniente usar bacteriostáticos junto con bactericidas? Sí, ambos van a afectar a la bacteria. ¿Qué dicen? ¿Alguna idea? ¿Soñaste? ¿Soñaste otra cosa? ¿Ah? ¿Qué dicen? Ya, bueno, pues siempre tiene lógica eso. Pero si es el primero bacteriostático. ¿Para qué vamos a hacer eso? A ver. ¿Cómo creen que actúan los quimioterápicos? Por ejemplo, tenemos la célula acá, la célula microbiana. Ahí. Ya. Viene, por decirles, el bactericida. Y por acá, se me ocurre, digo yo, bueno, quiero matar a este microbio peligrosísimo, le combino antibióticos, le combino un bacteriostático, un bactericida, perdón, con un bacteriostático. Ambos vienen y van a entrar en contacto con la bacteria. ¿Y cómo creen que va a actuar, por ejemplo, la bactericida? Apenas se pone en contacto mecánico, inmediatamente revienta la bacteria. Pues el bacteriostático viene, entra en contacto con la membrana celular y ¡pum!, la bacteria se paraliza. ¿Qué va a tener que ocurrir? Va a tener que ser incorporado, ¿sabes? Tiene que ser incorporado, obligado. ¿Y la incorporación es pasiva? Sí, es activa, es dinámica. Y la bacteria tiene que incorporar al bacteriostático o al bactericida para que actúe. ¿Ya? Entonces, si yo uso un bacteriostático y el bacteriostático paralizó a la bacteria, ¿va a poder ser incorporado el bactericida? No. Ahí está el problema. Ahí está el problema. El bacteriostático impide que se incorpore el bactericida y por lo tanto lo hace inútil. Algo pasa. No es problema del pulmón, por si acaso. Bueno. Esto no es una deducción lógica. Esto es consecuencia de hechos reales. Hace muchos años se hizo un estudio observacional en Estados Unidos en veteranos de guerra que sufrían de neumonía. Entonces, en estos pacientes con neumonía se empleó penicilina. La droga de elección, pues, extraordinariamente útil la penicilina. Y cuando se usó penicilina, voy a poner cifras que no son las reales, porque no me acuerdo, me hice un dato mañana, me olvido, pero la idea es lo vale. Cuando esta enfermedad, neumonía neumocócica, por decirles, tenía una mortalidad del 50%, y yo uso penicilina, o se usó penicilina, la mortalidad bajó al 20%. Otro grupo de pacientes recibieron tetracyclina. Y también la mortalidad del 50% de estos pacientes se redujo al 30% porque la penicilina es más eficaz que la tetracyclina. ¿Ya? Entonces, parecía lógico, y a alguien se le ocurrió, combinarlos.
¿Eh? Entonces, ¿qué se esperaba? Que se reduzca más, pues, ¿cierto? Entonces se esperaba que haya tal vez un 10% de mortalidad. ¿Pero qué creen que ocurrió? La mortalidad subió al 40%. Eso es resultado de dos estudios observacionales grandes que se hizo en Estados Unidos. Y eso es lo que nos motivó la investigación de qué diablos pasaba, por qué el usar tetracyclina con penicilina, que se esperaba que mejore su rendimiento, más bien empeoró. Y se encontró pues, que precisamente las tetraciclinas bloqueaban la acción de la penicilina y se produjo un incremento de la mortalidad. Ya no el 50% que era lo natural, pero de todas maneras mucho mayor que cuando se estaban separados. Y se encontró pues, la explicación ahí, que el bacteriostático impide que se capte y que actúe el bactericida. Entonces, jóvenes, debemos nosotros recordar cuáles son bacteriostáticos, cuáles son bactericidas, y en lo posible evitar su uso. Combinado estoy hablando. ¿Está claro? Bactericida puede sinergizarse, eso sí se verifica en la práctica clínica común. Por ejemplo, es común en infecciones severas, se combinan beta-lactames, por ejemplo, penicilina, amoxicilina, lo que quieran, con aminoglucósidos, o cefalosporina con aminoglucósidos, y se sinergizan, porque ambos son bactericidas. ¿Sí? Hay sinergias en acciones secuenciales. Ese es un caso muy particular que ocurre con algunas asociaciones de quimioterápicos, y el prototipo de estos productos es el cotrimoxazol. No sé si habrán escuchado ustedes hablar del cotrimoxazol. Es un producto que comercialmente se conoce como Bactrim, Centrin, Lidadrin. El cotrimoxazol es una combinación de una el sulfametoxazol más otro quimioterápico que se llama trimethoprim. Una proposición latín. Y en verdad, si nosotros usáramos por separado el sulfametoxazol o el trimethoprim por separado, la actividad es importante pero baja. Pero cuando se unen ambos, se multiplica. Esta es una sinergia de potenciación, en vez de adición o de suma, de potenciación. Se multiplica la eficacia de ambos cuando están combinados. Y se encontró que el mecanismo es porque ambos actúan afectando el metabolismo del ácido fólico en dos pasos secuenciales. Entonces, de un principio A, que pasa al B, de ahí al C, de ahí al D, y de aquí se convierte recién en ácido fólico. Son varios pasos metabólicos que requieren de diversas enzimas. Entonces, el sulfametoxazol puede actuar acá y el trimethoprim acá, y se magnifica el efecto de la combinación. Pasos secuenciales. Eso ya va a venir en detalle cuando se hable de sulfa, ¿verdad? Y por último tenemos el asunto de los facilitadores como los inhibidores de beta-lactamasa. A ver, miren, como ya se había observado el fenómeno de resistencia, se comenzaron a investigar, como siempre se hacía mucho más antes que ahora, otras posibilidades, otros quimioterapias, en verdad, en estudios, y vieron dos. Uno, el ácido clavulánico, y el otro es sulbactam. Y cada uno se convirtió por separado para ver qué utilidad antimicrobiana podían tener. En verdad, sí, pues demostraron tener cierta actividad, pero no era lo que se esperaba. Pobre actividad antimicrobiana. Y cuando se investigó su mecanismo de acción, se encontró con una sorpresa. ¿Qué pasa? Miren, los llamados beta-lactámicos, donde están los penicilinos, los cefalosporinos, los carbapenems, imipenems, se llaman beta-lactámicos porque están constituidos estructuralmente por el famoso anillo de la beta-lactámico. Por decirles esto. Acá puede ser un carbono, 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 acá un metil,
nitrógeno. Ya, estoy inventando. Pero la idea es el anillo beta-lactámico. Por así, supongamos que sea la penicilina. ¿Ya? CH2, CH3, bueno, ahí está, penicilina. Resulta que los microorganismos tienen una habilidad extraordinaria para elaborar enzimas. Aquí tenemos la bacteria. Entonces la bacteria originalmente fue afectada por la penicilina y obviamente lo destruyó. Pero esta bacteria comienza a producir una enzima, ¿sí? Una enzima que viene por acá y rompe esta estructura. La rompe. Y por lo tanto, se inactivó la penicilina. A esta enzima se le llama beta-lactamasa, que son varias familias. ¿Sí? Entonces, esta bacteria sintetiza beta-lactamasa que destruye el anillo beta-lactámico y se inactiva el anillo. Y cuando se observó que estos dos quimioterápicos tenían actividad antimicrobiana, se buscó cómo lo hacían y se encontró que precisamente ambos actúan inhibiendo a esta enzima defensiva de la bacteria, la beta-lactamasa. ¿Sí? Ahí viene pues la racionalidad del investigador, ¿cierto? Entonces, obviamente se le permitió un poquito a alguien y dijo, si esto actúa inhibiendo a la enzima que protege a la bacteria, ¿qué pasará si yo lo asocio a estos preparados a los beta-lactámicos? Beta-lactámicos que ya casi estaban dejando de usar. Beta-lactámico está en declive porque estas bacterias aprendieron a producir beta-lactamasas. Entonces alguien dijo, vamos a ver qué ocurre si usamos el ácido clavulánico que actúa y inhibe las beta-lactamasas, si a lo mejor se recupera la beta-lactámica. Y por fortuna eso ocurrió. Por eso es que ahora existe, por si acaso, amoxicilina más ácido clavulánico, e incluso existe ampicilina más sulbactam. En verdad, grandes aportes, grandes avances, en verdad, ¿sí? La amoxicilina y particularmente la ampicilina comenzaron a perder vigencia, ya se vinieron abajo, ya no había forma de utilizar porque todos los gérmenes se volvieron resistentes. Pero por fortuna, combinándolo con estos inhibidores de beta-lactamasas, se recuperó su rol quimioterápico. Este es un gran avance, en verdad, ¿sí? Por decirles, esto tiene una historia, pues. En verdad, le contaba al grupo anterior, obviamente esto es importante. Cuando yo estudiaba medicina interna ya de tercer año, ¿sí? ¿Te imaginas? Hace ya como 800 años. En el 1974, por si acaso, yo estaba en 74, ya mejor ni calculamos porque tiempo hace. Pero lo guardo todavía en mi libro de Harrison de medicina interna. Primera versión. No gusta, ese Harrison, donde escribía Harrison, por si acaso, ahorita lleva el nombre de Harrison, ahí por si acaso en las primeras ediciones de Harrison, escribió en el área de diabetes un médico peruano, trujillano, Ulloa, que tuve la suerte de tenerlo como docente en Trujillo, extraordinario clínico, de categoría mundial. Bueno, entonces, ¿qué quiero citar con esto? Que si yo me he puesto a revisarlos nuevamente, y en verdad, capítulo de infecciones dermatológicas, piodermitis, estreptococcus, piodermia, tratamiento, primera elección ampicilina, infecciones gastrointestinales, droga de elección ampicilina, infecciones geniturinarias, droga de elección ampicilina, infecciones gastro, o pues si quieren ustedes, meningocefálicas, ampicilina, penicilina.
La ampicilina era la droga de elección extraordinaria, la maravilla más grande que había en esos tiempos, en verdad. Yo me acuerdo mucho que hice una faringoamigdalitis estreptocócica gravísima que pensaron que era difteria, me internaron, me acuerdo. Pero por fortuna solamente fue por estreptococo. Y me acuerdo clarísimo que me aplicaron ampicilina. Y entonces, el médico que me dio tratamiento es uno que se acaba de morir. El doctor Víctor Raúl Sanz Ibáñez, que es el último rector de la UPAO. Recuerdo mucho que el medicamento que prescribió pues, se llamó Vinotal, me acuerdo, ampicilina. Pero a 10 años después, en los 80, la ampicilina no servía para nada. Todos los gérmenes eran resistentes a la ampicilina. Se perdió el sentimiento y se está recuperando recién, pero combinado al sulbactam. Pero por si acaso esa combinación es bien cara. Es bien cara. Bueno, entonces existen estos eventos que son un poco casi como una parte de la historia de la medicina. Miren ustedes, me interesa muchísimo reconocer estas desventajas del uso de antimicrobianos combinados. Probable incremento de toxicidad, es obvio, pues, ¿no es cierto? Si cada uno por separado tiene sus colaterales, sus riesgos, cuando son combinados pues, se incrementa, se multiplica. Selección de microorganismos resistentes, obviamente, si cada uno por separado mata a los microorganismos sensibles y deja a los resistentes. Miren que el gran problema, casi, ¿qué les digo? Pues, esto es una cuestión casi paradójica del uso de quimioterapia. Tengo un paciente con una neumonía causada por una variante de estreptococo. Le doy penicilina, obviamente lo curo al paciente matando a los estreptococos sensibles, pero hay una población pequeña de estreptococos resistentes a la penicilina que se quedó ahí. Tengo otro paciente por allá, ¿sí? Uso penicilina u otro, mato a los sensibles y dejo a los resistentes. Y esos resistentes van a producir, tienen posibilidad de producir una infección a otro paciente, ¿sí o no? ¿En ese paciente poder usar la penicilina? Ya no. Miren lo complicado del asunto del uso de antimicrobianos. Inevitablemente yo estoy seleccionando, así esté justificado en mi prescripción, estoy seleccionando microorganismos resistentes y cada vez estoy llevando a potencialidades graves. ¿Se dan cuenta de la trascendencia del uso de antimicrobianos? Muy bien, entonces selecciono microorganismos resistentes y si los combino peor, estoy haciendo mayores selecciones. ¿Sí? Mejores selecciones, empezar a sacar de ahí mejor que la pésima que tenemos de fútbol. Mayores costos, evidentemente que sí, pues si uno cuesta tiene un precio, que si uso más de dos, pues se le va a hacer los costos, más aún si imagínense estas combinaciones. Antagonismo posible, lo que hemos dicho de bacteriostáticos y bactericidas. El problema de dosis fijas es un problema serio. Por fortuna cada vez es menos, pero no deja de serlo. Si ustedes tienen una combinación, por ejemplo, una penicilina más una streptomicina que desde el punto de vista, digamos, farmacológico, está justificado porque ambos son bactericidas y se sinergizan. El problema es cuando yo los combino y no puedo modificar esta composición. Había antes, siempre cito este ejemplo de este preparado que se llamó Streptopen y tenía uno que le decía la competencia que se llamaba Broncopen. Pensamos de ese tiempo atrás. Una ampolla de estos preparados tenía 1 millón de unidades internacionales de penicilina de sodio y a la vez tenía 250 miligramos de streptomicina. Así venía preparado. Muy bien. Si yo uso este inyectable, a ver, buscaría a cuántos de los componentes lo tomo en cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, la penicilina debo administrarlo en una dosis mínima de 50 mil unidades por kilo de peso corporal, repartido en 4 a 6 dosis. 50.000 unidades por kilo de peso. Pero si tomo como referencia a la streptomicina, tengo que dar 20 miligramos por kilo de peso corporal por día, una sola vez diaria. Entonces, ¿cómo
¿cómo dosificaría un paciente? ¿Es posible dosificar esto a un paciente? Porque si tomo en cuenta la penicilina, si es un paciente por decir de 60 kilos, le tendría que administrar 3 millones de penicilina al día. Y, de acuerdo a la vida media de la penicilina, le tendría que administrarlo cada 4 o máximo 6 horas. ¿Sí? 3 millones repartidos. Pero si le doy, lo tomo como referencia, la estreptomicina 60 por 2 son 1200, 1 gramo, digamos, diario, 1000 miligramos, una sola vez al día. Entonces, si le administro 4 ampollas, porque 250 por ampolla, ¿se están fijando en esto? Si le doy de acuerdo al kilo de peso, le tendría que colocar 4 inyecciones en una sola al día. ¿Cuánto le estoy administrando de penicilina? 4 millones, pero en una sola dosis. ¿Y así se administra la penicilina? No, tengo que darle cada 4 o 6 horas. Y si lo tomo en cuenta la penicilina, le doy esta dosis cada 4 o 6 horas. ¿Y qué estoy haciendo con la estreptomicina? Le estoy indicando 4 veces al día estreptomicina. Así que se dan cuenta lo salvaje, lo cavernícola, lo torpe, lo estúpido de este tipo de preparados. Pero este medicamento ha existido y así existen un montón de barbaridades. Problema de dosis fija. Obviamente, repito, sí los puedo utilizar por separado y le administraré al paciente a lo mejor 1 millón de dosis cada 6 horas endovenoso. Sí, pues. Y por otro lado, le coloco intramuscular 1 gramo diario de penicilina. Listo. Eso sí es pues, lo que debo hacer. Pero como viene combinado, no lo puedo hacer combinado, dosis fija. En eso no puedo trabajar. Dificultad para identificar la toxicidad. Yo tengo una combinación de 2 principios activos o más y al paciente le produzco una reacción colateral. ¿Cómo sé cuál de los componentes le ha producido la alergia? La reacción colateral. Es imposible, pues. Y eso por si acaso explica el por qué hay gran cantidad de pacientes rotulados como alérgicos a. Ya nosotros por si acaso tenemos una directiva que nos obliga a que cada paciente que nos informa que es alérgico a un medicamento, tenemos que en su historia clínica, en la primera hoja, en la pasta, si es que tiene historia como cuaderno, poner con letras rojas, alérgico a la penicilina, alérgico a las sulfas, alérgico a las quinolonas o a los aminoglucósidos. Tenemos que rotularlo para que los demás médicos inmediatamente tengan esa alerta y no vayan a prescribirle un antibiótico sin preguntar y que lo vaya a matar al paciente. Entonces hay un montón de pacientes que están rotulados, ahí en su historia me muestran alérgicos a penicilina. Pero ustedes se ponen a hurgar, dicen, ¿cómo le ocurrió a usted su alergia? Hace lo que el doctor me colocó un inyectable que no me acuerdo cómo se llama, porque la gente que se va a acordar, me colocaron un inyectable, me dijeron que tenía penicilina y me chocó. Muy bien, pues, entonces, pero pueden seguir ustedes preguntando. Y después se tenía algún proceso infeccioso. Ah, sí, resulta que una vez tuve una infección de oído y ¿se acuerdan que le dieron? Sí, me dieron amoxidal duro, por ejemplo. ¿Y le produjo alguna molestia? No. Entonces, ¿cómo es posible que sea alérgico a la penicilina y después ha recibido amoxicilina? Si la penicilina no le produjo molestias, ¿significa que esa alergia previa que tuvo no fue por el preparado penicilínico, sino por el agregado, el componente adicional que tenía? ¿Sí? Eso, por favor, entonces debemos tener en cuenta y siempre hurgar, investigar, preguntar. Por favor, tómense el tiempo suficiente para averiguar estas cosas. Hay factores farmacocinéticos importantes en el uso de quimioterápicos o microbiológicos. La localización de la infección, esto me parezca un poco elemental, pero es importante. Si ustedes ya por conocimiento, por teoría médica, van a saber que si por ejemplo tienen una infección de garganta, se trata de un modo diferente que si tienen una infección gastrointestinal o vaginal. Saben que las flores son diferentes, los agentes causales son diferentes y por lo tanto los quimioterápicos también son diferentes. ¿Sí? ¿Estamos claros? A ver esa parejita. Químicos, factores físico-químicos, ¿sí? Tamaño y forma molecular del quimioterápico, solubilidad en el sitio de la infección, el grado de ionización, el pH, son características de algunos quimioterápicos que hacen que por ejemplo uno se pueda administrar por tal día, otros no. ¿Sí?
estos pasos farmacocinéticos es importante. Por ejemplo, la absorción. Hay fármacos que se pueden administrar por vía bucal y no se absorben para nada. Por ejemplo, los aminoglucósidos, gentamicina, nicacina, tobramicina, neomicina, canamicina, pueden administrar toneladas del aminoglucósido y se pasa. No se absorbe para nada. Los fármacos solamente se administran por vía parenteral. Solamente así son útiles. Pero ojo, a propósito de eso. ¿Creen que por lo tanto, porque se administra por vía oral y no se absorbe, no serán útiles por esa vía? Sí. ¿No serán útiles? Gastrointestinal. Infección gastrointestinal. Más que nada para cuando se quiere barrer las horas, ¿sí? Hay casos, miren ustedes, de insuficiencia hepática, ¿ya? Hay pacientes, por ejemplo, que tienen cirrosis extrema, ¿ya? Cirrosis terminal. Ese paciente, ¿sabe por qué se muere un paciente cirrótico? Por autointoxicación. Nuestro organismo produce reacciones metabólicas con Desecho. productos graves, realmente tóxicos, el amoníaco. El amoníaco es un producto inevitable en la digestión de los alimentos, particularmente de las proteínas. Y el amoníaco es un veneno pues, terrible, ¿eh? Y nuestro hígado es el que nos ayuda del amoníaco. Pero cuando el hígado no funciona, ese amoníaco se va a incrementar y nos mata. El paciente se muere por toxicidad, por amoníaco. Entonces, ¿quiénes o qué agentes son los que promueven la formación de la mayor cantidad de amoníaco en nuestro organismo? La flora gastrointestinal. En la flora gastrointestinal se elabora la mayor cantidad de amoníaco. Pues por eso que tenemos esos gases tan repulsivos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca en esos pacientes? Miren, en estos casos, para que sobreviva un tiempito más siquiera, se les barre la flora intestinal para evitar que siga promoviéndose el amoníaco, produciéndose el amoníaco. ¿Y cómo se les barre? Dándole aminoglucosina porque no tiene efecto sistémico, no les hace ningún efecto sistémico, pero a nivel de flora intestinal la barre y ya se produce menos amoníaco y el paciente puede sobrevivir un tiempito más. En la distribución, obviamente pues dependerá si un antibiótico queremos que llegue bien a, por ejemplo, a que pase la barrera hematoencefálica. La mayor parte no lo pasa. Por fortuna el proceso inflamatorio facilita el ingreso de quimioterápicos al líquido cefalorraquídeo. Sí. Por eso que de manera casi contraproducente se requiere de la inflamación benigna para que pase, por ejemplo, la penicilina. Si no tiene inflamación, no pasa. Entonces, esas particularidades también tenemos que saber. El rol de la proteína, ya sabes, generar el transporte de los fármacos, el famoso metabolismo del primer paso. También es importantísimo ahí. Factores genéticos, factores ambientales, qué es lo que ingerimos, qué contaminantes, ¿no es cierto?, que pueden interactuar con medicamentos, en este caso con quimioterápicos. La excreción que tanto está conservada la función renal. Y también, miren, conociendo esto, por ejemplo, la nitrofurantoína es un quimioterápico que se usa para infecciones urinarias. ¿Pero saben por qué? No. Porque tiene una particularidad de concentrarse en el tejido renal 100 veces más que su concentración plasmática. Una afinidad extraordinaria por el tejido renal. Y eso se aprovecha para que se le dé a los pacientes con infección renal. Algo también ocurre con la vía gastrointestinal y la mamaria. La mamaria va a quedar a fin de preventivo. Por ejemplo, a una mujer que está lactando, si su niño que está recibiendo el pecho tiene menos de 3 meses de edad, no se le debe las sulfas a la mujer, porque las sulfas pasan por la leche materna y al niño le puede producir graves efectos tóxicos. Entonces hay que saber qué tanto quimioterápico se excreta por leche materna o no. ¿Pasa la barrera placentaria o no? Son detalles imprescindibles. Factores de recupero, qué tipo de paciente tenemos. La dosis, por ejemplo, se da de acuerdo si el paciente es adulto o niño. ¿Qué colaterales puede tener? De acuerdo, a lo mejor es un dislipidémico, a lo mejor es un diabético, tiene particularidades especiales. ¿Sí? El rol de los mecanismos de defensa. Vuelvo a insistir, jóvenes, los quimioterápicos y los fármacos en general solamente cumplen un rol complementario. El principal rol curativo lo tienen nuestros mecanismos de defensa y de adaptación. Recuerden esto. Los quimioterápicos, por ejemplo, estamos señalando, recién desde el punto de vista científico,
se comienza a usar a partir de los años 30, 40 del siglo pasado. 200 años de edad. ¿Y cuánto tiene nuestra especie? Millones de años. Si fueran imprescindibles los antibióticos, hubiésemos desaparecido como especie hace tiempo, pues. Pero ¿por qué no desaparecen? Porque nuestro organismo tiene defensas, tiene posibilidad de adaptarse. Entonces los quimioterápicos tienen un rol importante, pero complementario, no es imprescindible. Hay factores, por ejemplo, locales en el de infección, por favor, esto es importante. Si ustedes tienen una herida infectada, mientras no limpien esa herida, mientras no eliminen la pus y los cuerpos extraños, les juro que la infección va a estar siempre molestando. Por eso, por si acaso, cuando se curan heridas, ustedes han visto, hay gente que tiene terror de irse a curar las heridas porque sabe que le van a hacer una cura agresiva. Y no es porque el que cura sea un perverso, no, se morbosea haciéndoles de no, sino que tiene que limpiarse toda la cura quirúrgica, es francamente traumática, porque se tiene que a veces incluso cortar tejido necrótico, hacer sangrar al paciente. Por eso no he escuchado a uno que dice, cura esta que sangre. No es perversidad, sino que se necesita llegar al tejido sano. Porque si ese tejido que está ya comprometido no se remueve, la infección va a ser difícil de erradicar. Hay que debilitar los abscesos, hay que tener mucho cuidado con esta condición de anaerobiosis. Dejar sitios cerrados es un tremendo problema, porque ahí se localizan los sitios cerrados, los anaerobios, que son tremendamente agresivos. La penetración intracelular. Hay gérmenes que viven dentro de la célula. Por ejemplo, la clamidia. Acuérdense de la clamidia. La clamidia es, por si acaso, el principal causante de infecciones transmitidas sexualmente. Y es casi muy difícil de identificar. Ni siquiera existen cultivos que fácilmente identifiquen a la clamidia. Y pasa desapercibido porque la mayor parte de infecciones son asintomáticas. ¿Sí? Este maldito germen casi que vive exclusivamente dentro de las células. Y para combatirlo, ¿qué necesitamos? Que el quimioterápico también ingrese a la célula. Y no todos lo logran. Y ahí viene un detalle importante. Una cosa, jóvenes, son los exámenes de laboratorio in vitro. La cosa es in vivo. Ustedes pueden pedir cultivos y antibiograma. Le viene el cultivo y dice, aislamos clamidia, antibiograma, sensible, varios antibióticos. Ustedes, yo escojo cualquiera que sea sensible. No, pues, tienen que saber que aquel que es sensible también tiene que tener actividad intracelular para que cure, si no, no lo cura el paciente. Y hay poquísimos que tienen actividad intracelular, por ejemplo, los macrólidos, tipo linfomicinas, citromicinas, sí tienen actividad intracelular. Las tetraciclinas, de igual manera, algunas quinolonas también, pero el resto no. Por ejemplo, la amoxicilina no entra para nada en este caso y no sirve para nada, a pesar que in vitro puede ser activo. Le da factores genéticos, la gestación. Recuerden, en verdad sí podemos hablar, escúchenme, de barrera hematoencefálica. Pero hablar de barrera placentaria es un invento casi muy torpe. En medicina hay que mejor considerar que no existe la barrera placentaria. Todo pasa, todo puede ser incluso causante de alergias, patologías, por ejemplo, insuficiencias hepáticas, insuficiencias renales, hacen que tengamos que cambiar de régimen de dosificación. Por último, ¿cómo es la resistencia? Hemos hablado. Los gérmenes son habilísimos para adaptarse a los antibióticos y volverse resistentes. Hace dos años, jóvenes, ocurrió la primera infección en el mundo causada por un Escherichia coli resistente a todos los antibióticos que existen en el mundo moderno. Paciente que fue de turismo al sudeste asiático y regresó a Londres con una infección gastrointestinal severísima. Se usaron todos los antibióticos y quimioterápicos, ninguno era activo contra ese Escherichia coli. Entonces, se pidió ayuda a este organismo de Atlanta, en Estados Unidos, el famoso CDC, creo que se llama, donde tiene pues, los grandes avances sobre quimioterápicos, incluso en investigación. Se mandaron todos los fármacos que estaban experimentándose, ninguno era activo contra este Escherichia coli. En verdad fue una cuestión dramática
que generó una alarma mundial y por fortuna, no se sabe por qué, por eso algunos creen hasta en Dios, pues a lo mejor se autolimitó la infección. Se autocontroló. Porque se imagina si hubiese ocurrido una epidemia, les juro que la mortandad hubiese sido brutal, y a lo mejor ahorita estuviéramos lamentando eso. Pero eso motivó ya a un titular de una revista médica muy reconocida, no me acuerdo cuál, pero decía, se acabó la era de los antibióticos. Surgió la primera bacteria resistente a todos los antibióticos habidos y por haber. Y porque en ese problema estamos. Entonces este es un asunto realmente importantísimo. Ahí están los tipos, hay una natural. Y hay adquirida, que es la más importante, con mutaciones, por reacciones de material genético, los famosos PIS. Y los mecanismos que están ahí son los comunes. Generación de un sistema de expulsión. La bacteria aprende a generar un mecanismo que expulsa el antibiótico que ha incorporado, lo bota y por lo tanto se salva. Disminuye la permeabilidad de la pared, no le permite entrar. O produce enzimas inactivantes como las beta-lactamasas que mencionaba. ¿Sí? O modifica el lugar donde va a actuar el quimioterapia. Modifica ya lo que corresponde y se vuelve totalmente resistente. Por último, jóvenes, viene la adherencia al tratamiento. Estos dos estudios, una en contra, fíjense ustedes, que de acuerdo a la frecuencia de administración diaria del quimioterapia, en este caso, se garantizaba que se abandone o se continúe el tratamiento. En este estudio de acá, este es el otro, si se daba un quimioterápico una vez al día, la tasa de abandono solamente es del 7%. Pero si ese paciente recibía otro quimioterápico que tenía que administrarse 4 veces al día, la tasa de abandono, 70%. Solamente 30%. Y en este estudio, 27% abandonó la terapia de un día, de una administración diaria, y el 58%, casi el 60%, la administración de 4 fracciones diarias. Eso, en verdad, ha motivado a que cada vez se esté pensando en utilizar quimioterápicos que ojalá se administren idealmente una vez al día. E idealmente, tal vez, monodosis. Hay, por si acaso, algunas infecciones que se pueden manejar con monodosis, por ejemplo, una dosis alta de 3 gramos de un antibiótico que algún tiempo salió como una gran novedad, muy parecido a las penicilinas, se llama, se me pone en la punta de la lengua, Sizomicina, que sí se administra una sola dosis de 3 gramos, una sola vez, y se puede lograr curación en las primoinfecciones urinarias. La primera infección, no la infección causada por el primo. Entonces, sí se puede. Hay tratamientos para clamidiasis de 2 gramos, perdón, 1 gramo de acitromicina, dosis única, cura la infección. ¿Sí? 2 gramos de metronidazol, dosis única, cura infecciones geniturinarias, por ejemplo, por Gardnerella, como virus o micoplasma. Y hay estrategias de monodosis, y por ahí está el camino. Y esto nos lleva a repensar otra vez lo que alguna vez creo que les he comentado a ustedes. Si nos ponemos a buscar la fundamentación del por qué dar tratamientos antimicrobianos en las infecciones comunes por 7 días, te juro que pueden buscar ustedes toda la literatura seria del mundo y no van a encontrar una justificación contundente. Ese régimen de tratamiento de 7 días, en verdad se sabe que es básicamente cabalístico. El asunto de los 7 días de la semana, de los 7 pecados capitales, de los 7 colores del arco iris, ¿no? ¿Qué más hay? 7, el número 7. Es cabalístico, miren ustedes. Pero que lo hemos ido arrastrando. La regla del 7. La regla del 7. Las 7 compañeras que nos tocan para acá. En verdad, miren, en verdad, poniéndose a hablar seriamente, es difícil encontrar que se hayan hecho estudios serios de investigación que digan sí, tenemos que dar 7 días de tratamiento para la neumonía.
para la infección urinaria, para las piodermitis, para las infecciones gastrointestinales. Es simplemente herencia cabalística. Entonces hay que romper con ese paradigma, pues. Y hay infecciones obviamente que necesitan más tiempo. Por ejemplo, las clamidiasis o tetraciclinas se tienen que tratar mínimo 2 o 3 semanas. Ahí no valen los 7 días. Muy bien, jóvenes. Entonces, eso ha sido el tema de los microorganismos. Y la racionalidad científica lleva pues a curiosear, digamos, un poco más profundamente esto. Entonces se dijo, si estos microorganismos en verdad están relacionados a tal o cual enfermedad, ¿qué pasaría si yo le administro al paciente que sufre esta enfermedad, esta infección? ¿Qué pasaría si yo le administro este colorante? Y se encontró que hubo una respuesta, digamos, positiva en ese sentido. Y ahí surgen las sulfas. Las sulfas son derivadas de ese colorante frontosino. ¿Sí? Así se descubrieron las sulfas. Más o menos una década después, algunos investigadores, donde uno de ellos, Fleming, es el más conocido, por si acaso, el descubrimiento de la penicilina, no solamente se le atribuye a Fleming, pero también ocurrió un hecho también así, casi de novelesco, ¿no? Se dice que estuvo observando algunas placas de cultivo de unos cocos, creo que era estafilococo que había cultivado, y tomaba muestras y lo observaba al microscopio. En una de esas ocasiones se olvidó, dicen, destapado esta placa de cultivo y había caído una gotera, pequeña gotera del techo de su casa, que en Inglaterra, pues, al menos en ese tiempo, había construcciones básicamente de madera y había una serie de mohos, hongos en las paredes de los techos. Y había caído una gotera y en la zona donde ha caído no había ningún germen, ningún microorganismo que había estado poblado primero, ¿no? Antes de eso. Entonces, realmente con mucha curiosidad científica, pues se fijó y dijo, ¿cuál es la razón de que no hay gérmenes aquí? Acto mecánico, cayó la gotera y los desplazó. Tomó muestras y vio que la mayor parte de esos gérmenes que estaban en el borde de ese halo estaban destruidos, lisados. Entonces también dijo, pues algo tiene esta gotera que ha provocado la muerte de estos microorganismos. Y eso lo llevó al descubrimiento de la penicilina, porque esa goterita venía de un moho que estaba arriba de un hongo que se llamaba Penicillium notatum. Y ahí surge la penicilina. Entonces, esos son los albores de la quimioterapia moderna. Y que después hubo una explosión en los años 40-50 con la estreptomicina, el cloramfenicol, algunos aminoglucósidos, sí. Y bueno, pues en la etapa que mata, dice, que era a microorganismos, en este caso patógenos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Claro, no solo mata, también los puede paralizar. Ya, puede matarlo para eso. Muy bien. ¿Qué dicen? ¿Hay algún detalle más? El término correcto sería antimicrobiano. Claro, el antimicrobiano entonces es igual a dar antimicrobiano que antibiótico. No, antibiótico tenemos. Antivida, Antivida. Claro, bio. Ya, más o menos. Todos. Por ahí de vida tiene que ver. Abarca todo. Agarra todo. ¿Y cómo los... Miren, General, claro. les he señalado dos casos, azulfas y la penicilina, ¿no? Las sulfas, son quimioterápicos puros, originalmente sintéticos. Les decía que era un colorante frontosino, sustancia química común. ¿Sí? Y les hablé de la penicilina. ¿Qué les dije de la penicilina? ¿De dónde se derivó? Hongo. De un hongo. ¿Qué es el hongo? Un organismo vivo. Ahí está la diferencia. El quimioterápico, que se deriva, al menos originalmente, de un organismo vivo, es el único que recibe el concepto de término de antibiótico. El otro, que es sintético, que no se deriva de un organismo vivo, solamente es un quimioterápico común. ¿Ya? Entonces, antibiótico es todo quimioterápico que se deriva de un organismo vivo. Por lo tanto, todo antibiótico es un quimioterápico, pero no todo quimioterápico es un antibiótico. ¿Sí? Concepto, a lo mejor, pues, un poco anecdótico, pero es importante, pues, por lo menos como cultura médica. ¿Y qué significará espectro? ¿Tienen alguna idea? Un rango. Un área. Un rango. Un rango de variedades
variedades de microorganismos que son afectados por el quimioterapia. En etapa actual se considera que los pacientes al menos internados en un hospital, cuando al menos un tercio está recibiendo quimioterápicos antimicrobianos. Por lo tanto, es uno de los grupos de fármacos más usados. Y por desgracia, mal usados. Por desgracia, mal usados. El problema más serio que tenemos ahora es de la resistencia microbiana. O sea, los gérmenes desarrollan una habilidad extraordinaria para adaptarse a los quimioterapios y elaborar mecanismos que les impiden ser destruidos por estos quimioterapios. Se llama resistencia bacteriana. Y la resistencia fundamentalmente está sustentada en el pésimo uso que hacen los profesionales de salud y en la automedicación. Por si acaso, la automedicación no es un problema, ni es una realidad solamente propia de países como el nuestro. La automedicación existe en todo el mundo, pero es diferentísima la automedicación del mundo culto a de este mundo, digamos, casi bárbaro que vivimos nosotros. ¿Sí? La automedicación en el mundo culto es complementaria. En cambio, en nuestro mundo es suplementaria. O sea, la gente evita ir al profesional de salud y se automedica. En cambio, en el nuestro mundo van al profesional de salud y comienzan a usar otros fármacos que complementen lo prescrito por el profesional de salud. Es diferentísimo la automedicación. Entonces, como aquí se usa irracionalmente, estos fármacos pues, se derivan en la resistencia. Hay que precisar algunos conceptos, sí, que es importantísimo. Por ejemplo, la quimioterapia pues, se refiere al uso de fármacos que van a combatir a estos agentes infecciosos. Repito, estamos hablando de quimioterapia antimicrobiana, no la antineoplasia. Y hay un concepto por ahí que es común escucharlo ahora, el término de antibiótico. ¿Alguien tiene una idea de qué cosa es antibiótico? ¿Alguien de ustedes? ¿Sí? Sí. Cualquier me matan, Cualquier, entonces, para las etapas primigenias de la medicina no se consideraba que existieran esto, no se sabía, no se conocía que existían este tipo de enfermedades. Se pensaba que las enfermedades eran cuestiones místicas, morales, o incluso desequilibrio de humores, como decían los griegos, ¿no? Y recién a partir del invento de equipos como el microscopio, se encontró que había un mundo de organismos que no estaban al alcance de la vista común, estaban en el mundo microbiano. Entonces el microscopio contribuyó a descubrir este tipo de agentes que también estaban compartiendo el medio ambiente con nosotros. Y con el tiempo se logró identificar que algunos de ellos eran causantes de enfermedades, de problemas de salud. Así que esto revolucionó la medicina y por lo tanto también comenzó a buscarse algunas soluciones terapéuticas, ¿no? ¿Qué hacer para combatir a estos microorganismos? Y ojo, con la particularidad que no nos afecten a nosotros, que sean solamente capaces de dañar a este agente causal sin producirnos daño a nosotros como hospederos. Y a propósito de eso, el famoso triángulo epidemiológico, creo que habíamos comentado una vez, Sí. que considera tres participantes, y ahí se habla de huésped Al hospedero. al individuo, al paciente, y por favor el término correcto es hospedero, como es un decir. Entonces, hay una serie pues, de quimioterápicos, agentes farmacológicos que permiten luchar contra estos microorganismos. Y ahí surge el concepto de quimioterapia. Pero hay que precisar, hay dos tipos de quimioterapia, ¿verdad? La quimioterapia antimicrobiana, que es el tema de hoy día, y la quimioterapia antineoplásica, que es la que llamada se uso de fármacos contra enfermedades neoplásicas, hablemos particularmente de cáncer, ¿no? Esa es una quimioterapia que no es el tema de hoy. Pues aquí estamos restringiéndonos a la quimioterapia antimicrobiana. Hay algunos antecedentes que es importante recordarlos, ¿sí? Como decía, cuando se comenzaron a hacer las primeras observaciones microscópicas,
se observó que existían estos agentes y se encontró que había asociación de estos agentes con enfermedades. Y algunos investigadores notables de esa época, pues como Pasteur, dieron en verdad la primera pauta de causalidad de estos gérmenes respecto a la enfermedad que aquejan al ser humano. Y se comenzó a buscar opciones terapéuticas, farmacológicas. Y muchas de estas opciones, fíjense, son producto de cuestiones accidentales, ¿no? Casi anecdóticas. Ese caso particular, por ejemplo, de las sulfas y la penicilina. En el primer tercio del siglo pasado, en los años 30, ocurrió una cuestión bastante casual. Se observaba en estas muestras que se miraban al microscopio que había una gran cantidad de gérmenes, pero que no se delimitaba bien su estructura anatómica. Parecía que tenían ciertos organelos internos, por ahí se insinuaba aparentemente un núcleo, a veces pseudópodos, a veces filamentos, pilosidades. Entonces a alguien se le ocurrió, dijo, vamos a ver si aplicándole algún colorante podemos aclarar esas estructuras. Y en esa época había un colorante que se utilizaba mucho para medir un rojo, por ejemplo, ¿sí? Vestimenta, un colorante rojo. Y se le ocurrió a alguien pues, aplicarle gotas de este colorante a estas muestras digamos, donde se observaba el microorganismo. Y en verdad se observó que comenzó a clarificarse sus estructuras. Se dijo, ah, mira, tienen una membrana, tiene un órgano interno que es el núcleo y así. Pero también, adicionalmente, observaron que algunos de estos microorganismos, cuando se ponían en contacto con este colorante, perdían dinamismo y se paralizaban e incluso algunos se destruían, se lisaban. Entonces la conclusión lógica fue de que algo había en ese colorante que hacía daño